Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Seguimos en La Noche y estamos conversando en Madrid, España, con José Antonio López Guerrero, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, virólogo y además profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero preguntarle, profesor, por la polémica que también hay en España sobre si debieron o no haber sido repatriados estos dos misioneros contagiados con ébola en África y que finalmente el contacto con uno de ellos es el que tiene a esta enfermera hoy también contagiada. Se lo pregunto porque en España ya hay protestas y dicen que esto no debió haber pasado. Sí, considero que no es una pregunta científica ni sanitaria, sino es una pregunta práctica, casi filosófica. He podido escuchar antes al portavoz de los sanitarios, de la Asociación de Sanitarios Españoles, y estoy completamente de acuerdo con él. Ahora, una vez que ha pasado este accidente, es fácil ver la jugada retrospectivamente y pensar que quizás tratándose de pacientes que ya estaban bastante afectados, el primer caso ya era una persona mayor que estaba bastante avanzada la infección, pues quizás se podría haber tratado de estabilizarles allí in situ, en el país de infección, en Liberia, porque se disponía de medios para ellos, quizás antes de haber tratado la repatriación en aquellas condiciones. Pero también hay que pensar, hay que valorar el carácter humano de estas personas que trabajando allí de forma voluntaria, de forma también altruista, y siguiendo también esos protocolos y esa reglamentación que de alguna forma se había alcanzado el compromiso de, en caso de infección, repatriarles. Creo que se procedió su momento como se tuvo que proceder, aunque personalmente sí. Señor Novoa, sabiendo que se trata de un contacto de riesgo, estas dos personas, estos dos misioneros españoles, ¿habían podido ser tratados en África? Mire, es muy difícil que puedan haber sido tratados en África. Recuerden que esta epidemia está concentrada en 3 países que están saliendo de una guerra de varios años, donde tienen un sistema de salud de por sí bastante flaco y donde no existen los medios como para darle toda la atención y todos los cuidados que se requieren. En el caso de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, tenemos 2 expatriados, una persona de nacionalidad francesa y un noruego que han sido infectados por el ébola, y ambos han sido repatriados porque consideramos que esos países tienen la suficiente capacidad como para manejar a estos pacientes. Esa es una de las grandes flaquezas y seguramente una de las principales razones por las cuales la epidemia se ha venido desarrollando como lo está haciendo, una epidemia casi sin control en esos 3 países, porque las capacidades locales tanto de los organismos de salud como de las organizaciones que están presentes es bastante limitada. Señor José Antonio López, ¿se confió demasiado el sistema sanitario español? ¿Por qué la enfermera, una vez fallece el misionero que estaba tratando, sale de vacaciones, empieza a reportar lo que está sintiendo y no es cualquier paciente? Se trata de una persona que tuvo contacto con alguien contagiado y aún así pasa tanto tiempo en ser internada. Simplemente, si me lo permiten, hacer un inciso para decir que cuando estaba antes manifestando que quizás una opción podría haber sido la del tratamiento in situ de estos fallecidos, de estos pacientes, me refería con el aporte económico que el gobierno español tenía para llevar material ahí de precisión y material de contención epidemiológica. Referente a la pregunta, también hemos podido escuchar antes al representante
de sanitarios españoles. Yo no he participado de esos cursos de formación que ellos, el sindicato, acusa que fue quizás no fue suficiente para el adiestramiento de todo el personal. Y, como digo, hay una investigación en curso para ver si se ha producido en esa cadena de protocolos de contención epidemiológica, se ha producido alguna brecha. Se me antoja que el hecho de que esta enfermera se fuera de vacaciones un par de días después de haber estado en contacto con el fallecido, con infectado, y que efectivamente, teniendo un pico de fiebre que, aunque no llegaba al mínimo que el protocolo internacional decía, si era suficiente para sospechar que algo estaba pasando, y transcurrieron 5 o 6 días hasta que finalmente fue ingresada. Todo este tipo de anomalía que a mi juicio o a vista de los observadores internacionales se han podido producir. Hay una investigación en curso y, por supuesto, soy partidario de que si hay que depurar responsabilidades, sean técnicas sanitarias o políticas, pues que se llegue hasta el final del asunto, por supuesto. Señor Jonathan Novoa, presidente de Médicos Sin Fronteras, en su organización llevan casi 15 años tratando este tipo de virus, este tipo de casos como el ébola. ¿Cuál es el protocolo que siguen ustedes cuando una enfermera o uno de sus médicos tiene contacto con un paciente infectado? Sí, lo primero que hay que decir es que esto, el manejo de ébola tiene que ser un manejo muy meticuloso, se tienen que seguir los protocolos muy estrictamente. Médicos Sin Fronteras tiene en los centros de aislamiento una serie de protocolos instalados para evitar en lo más que se pueda el contacto de la enfermedad. Ahora bien, esto, como dije, no implica que no haya ningún riesgo. Lo que hacemos con el personal internacional, sobre todo, que va a tratar, que va a brindar apoyo en estos brotes, es que están primero por periodos cortos de tiempo dentro de la sala de aislamiento. No pueden estar más de 30 o 40 minutos dentro de las salas mirando a los pacientes. Sí. En cuestión del largo de la misión, no pueden exceder de 6 semanas. Mientras más tiempo uno esté en contacto con los pacientes, el riesgo va a ser mayor. Y por último, cuando regresan ellos de sus misiones a sus países de orígenes, se les pide que primero estén muy vigilantes de su propia salud, que al mínimo síntoma primero que aparece, que es la fiebre, normalmente vayan a un centro de salud, y se les exige que estén a menos de media hora en auto de una instalación o de un hospital que pueda tener o manejar este tipo de enfermedades. En lo que va de esta epidemia, que empezó en marzo, hemos tenido 18 casos de personas que han sido infectadas, sí. 2 extranjeros, y todos han sido lamentablemente infectados dentro de los países donde han trabajado. ¿Y si uno de sus médicos, después de estar en un área de riesgo, llega a decir tengo fiebre, aunque no sea tan alta como para el síntoma del ébola, qué pasa? Digamos, nosotros somos muy estrictos en hacer énfasis en que todo paciente, como dije antes, el personal que está en mayor riesgo de contraer la enfermedad es el personal sanitario y el personal que maneja los cadáveres. Entonces somos muy, muy enfáticos en decir que tienen que estar muy cerca de una instalación que pueda manejar este tipo de enfermedades, que al menor síntoma de aparición de fiebre vayan y lo reporten, y obviamente que reporten que han estado en una zona donde está esta enfermedad. A propósito de los contagios en Estados Unidos y en España, ¿cree usted que el sistema de salud de su país está preparado para enfrentar la llegada del ébola? Los invitamos a opinar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y leemos sus mensajes de los tuiteros que llegan a esta hora. William Rosso escribe: realmente no, América Latina aún no está preparada para una eventual llegada del ébola, no tiene los medios necesarios. Delgado nos escribe: ningún país está preparado debido al modo de transmisión, es casi imposible controlarlo. Y también escribe Grego González, dice: no pueden ni con el chikungunya, mucho menos podrán con el ébola. Vamos a la pausa y al regreso, ¿qué tan cerca está el ébola de América Latina? ¿Están listos los países latinoamericanos para enfrentarlo? En segundos.
Ya regresamos con La Noche.